Del mar a la tierra. La vida nos indica que siempre debemos estar conectados con el agua, desde los pequeños microorganismos a nivel celular, desde las especies de los bosques, los mares, siempre estamos conectados al agua por medio de pequeñas cápsulas que nos ayudan a contener moléculas para la vida, hasta la mamita. Cuando estamos en la mamita es una pequeña cápsula cuya composición también se asemeja a ese resguardo que tenemos desde nuestros orígenes en el mar. Incluso nuestro plasma sanguíneo tiene esa composición muy similar a la del mar. Podríamos incluso hacernos algún tipo de transfusión por medio de esa agua de mar purificada. El día de hoy llegamos a un ecosistema muy importante considerado patrimonio universal, que es este. Estamos pasando de este ecotono, ustedes se dieron cuenta que hay un bosque alto andino y aquí la vegetación empieza a cambiar. Ese ecosistema sospecho que ya están ustedes visualizando cómo se llama el páramo. Bienvenidos. El ecosistema de páramo, uno de los ecosistemas más importantes para nuestra vida, en nuestro caso para Colombia, pues es un ecosistema con características únicas que se encuentra en Venezuela, Costa Rica, Colombia, Perú y Ecuador. Este ecosistema parte de los 3.000 hasta los 4.500 metros de altura, encontrándose el subpáramo aproximadamente de 3.000 a 3.500, donde la vegetación se combina, se mezcla, genera esos ecotonos, esas transiciones de vida por medio de arbustos, de árboles de bosque alto andino, y empiezan a aparecer esos pequeños matorrales y vegetación característica de este tipo de ecosistemas. Hay como una transición allí en la vegetación. Seguidamente el páramo como tal, desde los 3.500 a los 4.000 metros, que en este caso el Jardín Botánico tiene una representación de este tipo de ecosistema, en donde la vegetación predominante pues van a ser los arbustos, vegetación más arbustiva, un poco más pequeña que los árboles, y empiezan a aparecer este tipo de vegetación donde se empieza a encontrar el agua, a retomar el agua, a condensarla y a ponerla a la disposición de los habitantes. Y por último encontramos el superpáramo. El superpáramo abarca desde los 4.000 metros hasta los 4.500 metros de altura. La vegetación ya va reduciendo su tamaño, cambia sus características. También se conoce en esta vegetación de tipo colchones azules, colchones verdes, y va hasta la capa rocosa y hasta las nieves perpetuas. Esa es como la clasificación del páramo. Colombia, en este, digamos, ranking de países, tiene el 60% de los páramos del planeta. De ese, el 1.7 del territorio colombiano son páramos, y aproximadamente cerca de 4.700 especies de plantas encuentran su hábitat en estos lugares. Esta clasificación que se hace de las montañas, de los páramos, es importante tener en cuenta que es para usos de clasificación, de estudios, de biodiversidad, pero no tomarla literal, como muchas veces es tomada por diferentes sectores que fragmentan la montaña y pues dicen en esta montaña se puede tomar, no sé, minería, extracción por ejemplo, de agua también. Y la verdad es que la montaña es una sola. La montaña funciona también como parte de este ser, pues, que es el planeta. Y pues es importante tener en cuenta eso. La montaña funciona como una sola. Cualquier efecto, cualquier disturbio hace que esa dinámica de la montaña se afecte. Colombia en este caso pues es, les decía, país número 1 también en páramos del mundo, y tiene el páramo más grande, que es el Sumapaz, que conecta diferentes regiones. Y esta calidad de agua que nos llega día a día, pues parte de allí. El 70% de los núcleos urbanos de Colombia deben ese beneficio, ese servicio ecosistémico que nos prestan los páramos debido a esta composición geográfica de este ecosistema. En Colombia aproximadamente el 70% de la población en centros urbanos debe ese servicio ecosistémico de tener agua limpia, potable, a esa calidad de agua, a esa dinámica y a ese sistema que se puede observar en los páramos. La fragilidad y la fortaleza del páramo. Fragilidad, ¿por qué? Esas características que lo hacen tan especial tienen un equilibrio que en cualquier momento puede perderse en el caso de intervenciones que se hagan en los páramos. Las adaptaciones que han tenido pues, que hacer las plantas pasa por las condiciones fuertes, drásticas que ocurren en estos lugares. En este caso, una de ellas son la alta radiación, o sea, la capa atmosférica permite más el paso de la radiación del sol. Tienen que enfrentarse los organismos a esto. Fuertes vientos en estos lugares, la descomposición en los suelos y su formación hacen que se conviertan en suelos ácidos. Entonces,
Ante todo esto, las plantas deben adaptarse. Otras características es que estas plantas, hay mucha agua allí, hay algo que se llama la lluvia horizontal, es decir, vientos húmedos, los cuales las plantas pueden recogerlos, pero resulta que su captación de agua se parece mucho como a la de las plantas en los desiertos, ¿sí? Por los cambios de temperatura, que en la noche pueden llegar a cero, y en las tardes, en el día, pueden llegar hasta 25 grados. Ante todo esto deben estar esas adaptaciones de las plantas que viven en estos lugares. Una de esas adaptaciones pues las podemos ver aquí en el entorno: hojas pequeñas, microfilia, para evitar la desecación, hojas suculentas también, su composición para guardar bastante agua. En el caso de los frailejones, denominado el rey del páramo, tiene unas vellosidades, al igual que mucha la vegetación en los páramos, para que las microgotas se reúnan entre ellas y formen esas gotas que van a llegar al suelo y allí contenidas ser absorbidas por la vegetación. Otra característica importante en los páramos, en la vegetación y adaptaciones, son las plantas en forma de rosetas. Rosetas, pullas, suculentas. Esta forma, se han hecho estudios en donde con cámaras térmicas se ha podido medir cómo la capacidad calórica se mantiene más tiempo, por decir algo, en las noches o cuando baja la temperatura ambiental. Esta temperatura calórica se mantiene y es una adaptación para las plantas poder sobrevivir en estos ecosistemas. Aquí encontramos una rana, una Dendrosophus labialis. Para los muiscas es una especie representativa del agua. Desde que se gesta y cuando es un pequeño renacuajo, se puede ver el símbolo de la espiral. Bueno, esa ranita que veíamos allí en esa planta llamada puya, ese es su hábitat, representa para los muiscas, ha representado el agua, la diosa Sie, la diosa del agua. Para ellos el agua, y para muchas comunidades nativas de muchos territorios, el agua no es un elemento, no es un recurso, es más bien una diosa, porque tiene la capacidad de darnos la vida. Y esa armonización que tenían esos pueblos con el agua, pues se ve reflejada en algunas de sus actividades. En el caso de las lagunas de los páramos, que son consideradas sitios sagrados, son portales sagrados, ellos allí desde niños se recolectaban, por ejemplo, ese elemento que hoy día está retomando importancia, que es el oro, lo retomaban y parte de su esencia, de su ser, lo iban labrando poco a poco en esa figura que puede ser una mariposa, una ardilla, dependiendo como ese vínculo con la persona generaban ese tótem. Y en esa ceremonia lo que ellos hacían era que tomaban en esa iniciación de un paso a la adultez o diferentes ceremonias, o para los caciques, tomaban ese oro y lo arrojaban a la laguna en una demostración de desapego frente a eso que tanto les había costado. Y allí mostraban cómo se entregaban también a esa diosa y cómo esa conexión trascendía más allá de apegos, de querer acumular o de querer un prestigio personal, sino que lo más importante era siempre la naturaleza. Muchos de los conquistadores españoles pues intentaron incluso desecaban las lagunas, las intentaban desecar para buscar allí esos grandes tesoros de oro que para ellos era pues tan importante. Es como una conexión. En contraste a ese desapego que tenían los muiscas con el oro, vemos hoy día cómo se acumula ese oro y se guarda en grandes bodegas. Entonces esa armonía que muchos hoy día llaman miedo está allí presente. Y mucho de ese oro y muchos de esos minerales se está extrayendo de los páramos. Entonces es ese contraste entre el amor, conectarnos, fluir con el agua, como el agua, o seguir pensando en que la riqueza está allí, en los elementos de extracción para prestigios y pues para movimientos económicos. Esa es como la dinámica que hoy día, en la situación que estamos pasando, en esos aislamientos y en esta contingencia planetaria, debemos repensarnos. Cuatro franjas hacen del páramo un ecosistema el cual nos provee de agua, el cual la conserva y el cual la tiene siempre a nuestra disposición. La primera franja sería la capa de humedad que se mantiene en los páramos, esa neblina que está allí, esa lluvia horizontal, esa capa de humedad. La siguiente capa, la capa de vegetación, en este caso vemos aquí una franja de frailejones adaptados pues para captar esa agua que está en la humedad y en las lluvias también. La siguiente capa sería la capa de vegetación como musgos, que también por su microfilia y su forma de transportar el agua, son como esos colchones que retienen el agua. Y esta vegetación, cuando va muriendo, debido a las características climatológicas del páramo, pues en el frío los organismos se descomponen más lentamente. Capa sobre capa generan algo que se llaman las turberas, es decir, materia orgánica en descomposición, en donde también se almacena bastante agua. Lentamente la va liberando y es allí
donde nacen las quebradas, los ríos y pues en los macizos colombianos los ríos más importantes. Reiterar, conocerlos, visitarlos, percibirlos es la mejor manera de protegerlos y estar siempre como conectados con estas islas, que se llaman como islas, porque desde arriba al verlos, los páramos están rodeados por una vegetación, en este caso pues de bosque altoandino, y el tránsito de especies en el tiempo ha sido como restringido. ¿Se acuerdan las islas de Darwin? Los Galápagos, las tortugas, los pinzones, al estar aislados se generan características únicas que en nuestro territorio colombiano pues están en exploración. Plantas medicinales, plantas de prospecto alimenticio, plantas por conocer. Entonces, al estar aisladas, allí se encuentran especies que son endémicas, es decir, solo de ese lugar, que incluso no se han descubierto. El potencial de los páramos, tanto en la perspectiva del agua como en la perspectiva de biodiversidad y servicios ecosistémicos, pues supera cualquier expectativa de invasión, que en estos casos a veces la frontera agrícola y la ganadería ha avanzado y el páramo no tiene más, o la biodiversidad no tiene más hacia dónde recurrir, sino siempre avanzando hacia arriba, y se están perdiendo estos páramos. Diferentes alternativas, diferentes reuniones sociales y diferentes proyectos se están gestando pues para darle otras alternativas desde la ciencia, de muchas técnicas agrícolas, para que los campesinos puedan también sobrevivir y estar allí vinculados protegiendo estos ecosistemas.